¿Alguna vez has tenido un objetivo muy claro, pero no has sabido muy bien los pasos que dar para conseguirlo? Pues esto es lo que hace la función buscar objetivo. Bueno, más o menos. La función objetivo es aquella con la que, teniendo el valor del resultado, nos va a ayudar a averiguar el valor que nos ayuda a obtener ese resultado. Y es una función que podría parecer avanzada, pero es muy fácil de usar y también es apto para principiantes. Y para poder usarla necesitamos primero que todo una función o una operación, que es con la que vamos a trabajar. En segundo lugar, necesitamos saber el valor objetivo o el resultado que queremos obtener. Y en tercer lugar, necesitamos saber la celda que contenga ese valor que queramos que nos lleve al resultado que queremos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que trabajaremos principalmente con dos celdas. Primero, la celda en la que estará la operación y a la cual le pediremos que nos dé un resultado determinado, y la segunda celda es la celda en la que se encontrará aquel valor que le pediremos que nos encuentre. Y ahora os lo estoy diciendo así un poco abstracto, pero las cosas se entienden mucho mejor con ejemplos, así que vamos a ver un par de ejemplos. En este primer ejemplo vamos a plantearnos que queremos crear un curso de Excel básico y estamos haciendo todos los preparativos y el presupuesto. Y dentro del presupuesto tenemos unos gastos fijos y tenemos un presupuesto máximo. Entonces, dentro de este, lo que queremos averiguar es cuánto es el máximo que podemos permitirnos pagar a editores o contratar a editores externos. Por lo tanto, tenemos todos los requisitos, tenemos un presupuesto objetivo, un resultado al que queremos llegar, tenemos una operación envuelta y también tenemos una incógnita que es el dinero que queremos saber que nos podemos permitir como máximo pagar a nuestros editores. Así que ahora vamos a abrir nuestra hoja de cálculo y vamos a ver cómo lo haremos. Vale, aquí ya hemos abierto la hoja de cálculo y aquí, como veréis, he hecho una aproximación. Esto es totalmente ficticio, me he inventado todos los números, pero para que veáis que tengo una serie de datos, ¿vale? Y todos estos datos, pues, son la recopilación de los gastos que me va a llevar mi proyecto. Entonces, aquí tenemos los diferentes datos y lo que queremos saber es el pago a trabajadores, que es este gasto de aquí, ¿vale? Entonces, aquí abajo tenemos el total presupuesto y esta celda, esta que tenemos aquí, es la que necesitamos y es en la que necesitamos que esté la operación. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la suma de todo, porque el total presupuesto es la suma de, pues, todos los gastos, ¿no? Es importante que, aunque no sepamos el valor del pago a trabajadores, o sea, nuestra incógnita, pongamos un número aleatorio porque la función no nos lee la celda si no hay ningún valor escrito. Entonces, aquí tenemos, como veréis, aquí al lado he puesto un presupuesto máximo. Esto de presupuesto real, dejadlo porque es una invención mía, pero lo que nos interesa saber es nuestro resultado objetivo, que en este caso sería 250, que es el presupuesto máximo que nos podemos gastar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la celda donde tenemos nuestra operación, en este caso es la suma, que si no lo sabíais, pues simplemente es la función de suma, y he seleccionado pues todas estas celdas de aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en esta celda, vamos a ir a datos y en datos vamos a ir a esta pestañita de aquí de análisis de hipótesis. Aquí vamos a ir a buscar objetivo y veréis que nos salen nos piden tres datos, ¿vale? Y es de lo que os hablaba antes. Primero, definir la celda. Esta tiene que ser la celda en la que tenemos nuestra operación, que es en la que ya estamos, que es la C11. Por lo tanto, esta ya está correcta. Cuando nos pide con el valor, tenemos que poner el valor objetivo o el del resultado que queremos obtener, en este caso nuestro presupuesto máximo, que son 250. Entonces ponemos aquí el 250 y en esta última línea te pone cambiando la celda. Entonces aquí la celda que queremos cambiar o de la que queremos encontrar ese valor que nos va a dar el 250 es el pago a trabajadores, ¿vale? Entonces seleccionamos esta celda y le damos a aceptar. Y aquí veis que nos han cambiado ambas celdas, ¿vale? Aquí le doy a aceptar y se nos
ha cambiado el valor de ambas celdas. En esta se nos ha puesto el valor objetivo y en esta nos ha dado el valor que, sumado junto con los demás valores que digamos que son fijos, nos va a dar el 250. Ahora, si miráis bien lo que acabamos de hacer, podéis observar que vosotros intuitivamente, más o menos haciendo una resta, podríais sacar el resultado, pero la cuestión aquí es que esta herramienta sí que es más útil cuando la operación o el resultado no es tan intuitivo y es más complejo, como es el ejemplo de las operaciones financieras, y este es el ámbito para el que se usa principalmente. En un préstamo tenemos diferentes datos importantes. Tenemos la cantidad prestada, la cantidad a devolver, los intereses, el plazo y si existen unas cuotas o pagos periódicos, cuánto es el valor de esas cuotas. En el caso del préstamo francés, que es el ejemplo que vamos a ver hoy, estas cuotas son todas iguales y se pagan hasta el final de la operación. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Podríamos tener un préstamo que dure 2 años con pagos periódicos mensuales de 500 euros. Por lo tanto, durante esos 2 años, a final de cada mes, tendremos que pagar esos 500 euros. Este valor incluye tanto la amortización del capital que nos han dejado, o sea, del dinero que nos han prestado, como de los intereses. Entonces se pagarían esos 500 euros mensuales hasta el final de la operación y digamos que la suma del pago de todas estas cuotas sería el importe final total o es lo que llamaremos el valor del préstamo. Entonces aquí vemos que hay implicados diferentes datos y tenemos diferentes valores que reunimos todos en una operación. Yo he dicho que se suman, pero no es bien una suma. La operación que haremos es esta que os dejo en pantalla y es la que utilizaremos para calcular el valor del préstamo. Ahora no voy a entrar muy en detalle sobre cómo funciona la fórmula, solo quería que vierais que en una operación como esta es un poco más difícil de intuir cuál será el número que nos dará el resultado que buscamos. Aquí tenemos todos los factores que necesitamos para usar nuestra función buscar objetivo. Aquí tenemos la plantilla de nuestro segundo ejemplo y aquí tenemos unos datos súper simplificados de nuestro préstamo, ¿vale? Entonces tenemos los diferentes datos que son muy importantes a la hora de configurar la fórmula. Aquí al final veis esta fórmula de aquí, no es más que la fórmula que os he puesto antes, pero escrita en vertical porque es la forma en la que lo lee la hoja de cálculo. Y bueno, aquí he incluido cada dato pues correspondiente a la celda que le toca en la fórmula. Digamos que el préstamo dura 3 años y hacemos un pago mensual, por lo tanto son 36 pagos. Digamos que el importe de cada una de estas cuotas es 17.535 y aquí he puesto un interés cualquiera, ¿vale? A este interés nos da este valor del préstamo, ¿vale? Pero yo quiero saber cuál es el interés que tengo si el valor del préstamo es de 580.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí os he puesto un pequeño pantallazo de los pasos que voy siguiendo y de lo que hace falta tener en cuenta. Y vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a ir a datos, primero que todo vamos a ubicarnos en la celda de total préstamo, que es en la que tenemos la operación y en la cual queremos que se vea reflejada la función objetivo o el resultado final. Vamos a ir a datos, otra vez a análisis de hipótesis, vamos a darle a buscar objetivo y aquí vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Vamos a definir la celda en la que está la operación, que ya estamos aquí, con el valor. Como os he dicho antes, quiero saber cuál es el interés cuando el préstamo tenga un valor de 580.000 y la celda que voy a cambiar va a ser la del tipo de interés. En este caso, el tipo de interés la tenemos en la celda C8, por lo tanto le voy a dar a esta celda, le doy a aceptar, ya tenemos el tipo de interés. Le doy a aceptar y vemos que en estas condiciones el interés es este de aquí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Como veréis, el interés no es el único dato que tenemos asociado, así que vamos a cambiarlo un poco. Vamos a preguntarnos
cuál sería el valor de la cuota si el valor de mi préstamo fuera 570.000, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, esto lo voy a hacer un poco más rápido porque ya lo he explicado varias veces. Vale, voy a poner 570.000 y cambiando la celda, pues del importe de las cuotas, ¿vale? Le doy a aceptar y con el interés anterior, el importe del término con este interés y con este valor de préstamo es 17.232,67, más o menos. Y así es como funcionaría este tipo de funciones para un préstamo. Abajo os he dejado las plantillas de todo, como siempre, y os he dejado 2 preguntas para que podáis practicarlas. Os leo en los comentarios cuál es la solución que os han dado las preguntas. También me gustaría saber si hay alguna función o alguna herramienta que queráis aprender a usar en hojas de cálculo, ya sea en Excel o en Google Sheets. Y acordaos que os podéis suscribir y darle me gusta si os ha servido y os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más contenido sobre hojas de cálculo y cómo usar Excel y todas las herramientas que hay en las hojas de cálculo. Así que no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.